que diga el sistema debe ser capaz, el sistema central debe ser capaz de gestionar la alarma, ¿cierto? Actualizando los mapas, o sea, toda la responsabilidad que vimos en el caso de uso que ya revisamos. ¿Sí? Y luego también, entonces, el sistema de poder crear órdenes de trabajo para dar solución a las alarmas, ¿cierto? Okay. Que sería el otro requerimiento grande que tendría esta parte acá. ¿Sí? Y ahí se subespecificaría. Entonces, recuerden que las subespecificaciones más que como tal sí o sí romper es entender lo que nos dice la funcionalidad y reescribirla de tal forma pues, que calce en la responsabilidad que tiene cada subsistema dentro de la misma. ¿Sí? Luego, ¿qué otro requerimiento hay ahí? Por ejemplo, Pues, por ejemplo, ahí faltaría el de definir bebidas de café, ¿cierto? Que era otro requerimiento que había por ahí. Entonces, ¿qué significa definir bebida de café? Entonces, definir bebida de café es que el sistema debe permitir agregar o crear una nueva receta a partir de los ingredientes que ya existen en las máquinas. Y luego otra es que el sistema debe notificar con estas nuevas recetas a todas las máquinas de café. Esos es como los otros dos requerimientos que saldrían de esa parte. okay. Y luego ya vendría otra vez el nivel de partición. ¿Hicieron partición o no hicieron partición? Llegamos aquí y dijimos, uy, no sabemos hacer esto, ya vamos a no. Pero, o sea, otra vez, ¿se repite entonces todo otra vez? Sí. Ya. ¿Qué? O sea, al menos en este caso vamos a llegar al segundo nivel y el parcial también nos va a pedir que lleguen al segundo nivel. O sea, segundo nivel son 2 iteraciones. Son 2 iteraciones. 2 iteraciones Pero completas. y uno vuelve a repetir Desde particionar. desde la base de todo. Ajá. Entonces, ¿qué subsistemas sacaron de ahí? ¿Alguien tiene más? Sí, pues, o sea, Ahí. sí, sí. Pero, o sea, uno como define, o sea, uno como diferencia las 2 iteraciones. O sea, uno deja una iteración así, después abajito en otro lugar, las Va iteración quedando 2. un árbol. Por ejemplo, ahí tú puedes sacar un árbol, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, diría sistema, o sea, es como el sistema de máquina de café y luego entonces se divide en 4 ramas: máquina de café, sistema central, logística e inventario. Y dentro de... Y luego de cada una de esas salen otras ramas que es otra parte del árbol. Y al mismo tiempo va pasando lo mismo con los requerimientos. Tenemos unos requerimientos grandes que están asignados a los bloques grandes y cuando bajemos de nivel en su especificación, pues esos requerimientos se subespecifican. Entonces básicamente también una ramificación de requerimientos. Entonces por eso es que la parte funcional en ramificaciones va para un caso de uso y la parte de particionamiento va para los diagramas de deployment. Pues, profesor, una pregunta, digamos, la primera iteración. Mira, tenemos 3 subsistemas de logística. Sube. A ver, tenemos máquina de café, preparación de bebidas, interacción con el cliente, gestión de compras y pagos, monitoreo y diagnóstico, gestión de alertas y notificaciones. Ok. Monitoreo central de máquinas de café, gestión de alertas, notificaciones, configuración remota de máquinas de café, gestión de reportes y estadísticas. Ok. Los inventarios sí, eso no supe muy bien. O sea, exactamente no sabemos si. Ay, nos faltaron cosas. Sí. A ver, logística, gestión de tareas, gestión de operador, asignar Pero bodega, bodega ya lo pasaríamos al otro, ¿cierto? ajá, que sería gestión de bodegas, ¿no? Sí, acá en administración central. Ajá. Inventario, gestión de orden, gestión de insumos. Ok. Entonces, ahí lo único que está. Lo único que está bien. Por ejemplo, eso que tiene en logística que está en verbo estaría mal. No creo que es en verbo, gestionar, porque eso hace referencia a requerimientos. Aquí tiene que quedar en gestión. Gestión de tareas. Ajá, gestión. O pues puede ser como manejador o gestionador, sí, más en términos de sustantivos. Pero, profe, una pregunta así, pero para el parcial, ¿qué herramienta vamos a utilizar? ¿Tú has mencionado? O sea, Excel, nosotros no lo podemos hacer en Excel, ¿no? Sí, lo pueden usar Excel, pero sí, en Excel lo pueden hacer. Ah, Pero al final, o sea, el proceso lo pueden diagramar en Excel, pero los resultados finales sí les va a parecer ese. La responsabilidad en colaboración. Entonces, listo, ¿cómo hicieron para determinar esos sistemas? Leer los requerimientos y ver cómo podríamos empezar a agrupar, cómo se viera, así como en el primer caso, que lo que hacíamos era que como que empezábamos a pensar en cómo podríamos meter muchos en una sola cosa.
Ok, esa es una aproximación, pero bueno, recuerden que ¿qué es lo que estamos intentando hacer acá? Diagrama, con el diagrama de Pues, o sea, plantear un diseño, ¿cierto? Plantear una solución a un problema que nos han dado. Entonces, cuando nosotros hacemos un diseño, el diseño es un... ¿Qué es el diseño? El diseño es un proceso, ¿qué más? Una etapa del ciclo de vida. Es una etapa del ciclo de vida, ¿qué más? Trata, yo ya pasé por ¿Qué es el diseño? Faltaba una que es la que estoy buscando, ¿sí? ¿Qué es el diseño? una guía para No, una estructura. una estructura no. La verdad es que tenemos varias definiciones de diseño, ¿no? Sí. Pues, tenemos que era una etapa del ciclo de desarrollo, que es un proceso, Voy a sacar una copia del noche. ¿qué más? Producto. Es un producto. Ah, claro, la más fácil. Es la más fácil. Entonces, es un producto, entonces el producto del diseño pues son estos diagramas, ¿cierto? Entonces, el diagrama de UML que ya hemos dicho. ¿Es un producto o no Es un producto, el diseño se puede ver como producto. Y también nos da un producto, que es cuando es un proceso que nos da un El producto. proceso que, o sea, el diseño como proceso al final da el resultado que es el producto del diseño, que son los diagramas, que también es diseño. producto de? ¿Ah? El diseño es un producto de qué? O sea, el diseño es un resultado más que un producto. Es el resultado de hacer el diseño lo podemos ver como las etapas que seguimos, como que son estas, por ejemplo, que bueno, que estas partes de análisis, pero son unos procesos que seguimos para llegar a unas estructuras. Esos resultados, que son esos resultados, ¿cierto? Entonces, a partir de los requerimientos o el SRS, ¿cierto? Entra a la etapa de diseño y nos da los resultados que nosotros ya habíamos mencionado, que eran pues todo ese tema de diagramas de casos diagramas de casos de deployment, de componentes, ¿cierto? Y otros diagramas que habíamos mencionado ahí, que eran como cómo se define la documentación del diseño y pues que sale a partir de iterar o de realizar las dos etapas del diseño, que dijimos que eran diseño de alto nivel y diseño detallado. Entonces eso se denomina diseño, pero a los resultados también son diseño. Entonces cuando yo hablo de diseño como producto o como resultado, estoy hablando de los diagramas, ¿sí? Entonces los diagramas pues son modelos, ¿cierto? ¿Y qué es un modelo? ¿Es algo a seguir? ¿Un modelo? ¿Qué es un modelo? Un diseño. Un modelo. La estructura. Estructura no necesariamente. O sea, no solamente. ¿Qué es un modelo? Una representación Ajá. abstracta. Una representación, exacto. Casi. Un modelo es una representación abstracta, ¿cierto? ¿Una representación abstracta de qué? Pues del objeto de la realidad que queremos modelar, ¿cierto? Entonces, asimismo nosotros vamos, bajo ese principio nosotros seguimos y con eso vamos a tener como resultado pues cuáles vendrían siendo como esos subsistemas de algunas cosas, porque digamos nosotros decimos que la máquina de café existe, o sea, es lo que nosotros queremos modelar, nosotros tenemos que poder de una u otra manera coger eso que es físico y modelarlo a nivel lógico, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que hacer eso que ya que existe, representarlo de forma abstracta. ¿Qué quiere decir abstracta? Pues que ocultamos los detalles que realmente no son necesarios en esa abstracción para pues ahora sí hacer el modelado, ¿cierto? Entonces basado en eso pues tenemos que entender cuál o cómo se construye o qué es una máquina de café, ¿cierto? De forma física. Nos gustó. Digamos que aquí tenemos como varios de ellos, ¿cierto? Pues acá pues tenemos la cargada. Así, ¿cierto? Como si fueran varios depósitos que permiten pues ejecutar acá. Entonces digamos que uno diría, pues esto tiene algunas válvulas, cada uno de ellos que me permite determinar si lo abro o lo cierro. ¿Sí? Luego entonces por ejemplo decimos, pero esto tiene que caer pues a algún lado. Entonces digamos que yo por ejemplo ahora que no tiene un muro, por ejemplo, algo así, y algo que caiga aquí. Y que aquí pues básicamente ya sea
el tubo y pues que aquí digamos que ya esté el vaso donde, porque aquí es donde se va a poner el vaso, donde va a estar la bebida, ¿cierto? A ver, ¿qué más necesitamos? Aparte del dinero. De la parte del dinero, ¿cierto? Entonces, digamos que yo tengo aquí, por ejemplo aquí, entonces yo tengo como la ranura donde puedo echar las monedas, ¿cierto? Entonces esto internamente quizás va a tener un separador de monedas, donde, por ejemplo, aquí, 200, 500. digamos que aquí, que por aquí salgan las de 100, las de 200 y las de 500, ¿cierto? Y al final, pues yo simplemente, o lo puedo tener en depósitos separados, en cada uno de estos ya como un depósito aparte. O pues digamos que bueno, puedo tener un depósito junto y lo único que me interesa esta ramificación es para saber cuando pasa por aquí pues cuenta las de 100, cuando pasa por las de aquí cuenta las de 200 y después cuenta las de 500. ¿Cierto? Si fuéramos a recibir billetes y demás, pues básicamente cambia un poco, pero pues, la lógica se mantendría. Vuelvo y juega, es una representación abstracta, ¿cierto? Algunos detalles pues los voy a omitir porque pues con modelar esta parte, con eso ya puedo entender y puedo ahora sí hacer la representación, hacer el modelo de sí. ¿Qué más podríamos necesitar? La parte donde selecciona qué producto. Ajá, entonces digamos, ya la interfaz de usuario que pues entonces podría ser una, digamos, aquí después de una como lo hacer, por ejemplo un monitor, bueno, una pantallita donde uno por ejemplo le coloco aquí la lista de productos y por ejemplo ya decir si es digital, entonces uno podría tener los botones aquí de forma digital o pues si no, pues podría ser mecánico, pues tendría los botones por acá afuera, ¿cierto? Ya teniendo, como se establezca, lo importante es pues, que haya una forma de comunicarnos con ese apartado, ¿sí? Entonces, obviamente eso pues, va a tener un suministro energético y también va a tener un suministro de agua, por ejemplo, ¿sí? Y ya con eso seríamos capaces de vender café. No falta la cosita para retirar, porque ahí no está. ¿La cosita para qué? Que tiene como un bracito que uno lo retira y se da cuenta que uno ya lo sacó. Pues, o sea, aquí sería como donde está el vaso que la persona retira. ¿Así? Sí, algo así. Y aquí cae, ya se retira y ya la persona puede retirarlo. ¿Cierto? Algo que también podemos hacer acá es que de estos depósitos pues también tienen que salir las monedas que vamos a dar de vuelta. ¿Cierto? Y llega acá pues al depósito donde caen las monedas. Entonces una vez, desde los mismos depósitos, pues entra el dinero, pero si yo necesito dar de vuelta, pues de esos mismos depósitos tengo que calcular cuántas de aquí dejo caer para que pues, le dé la de vuelta completa al cliente. ¿Cierto? ¿Qué más parte del flujo necesitamos modelar aquí? Pues no sé si es implícito, pero digamos la parte de cómo la máquina sabe qué bebida hacer. O sea, pues no necesariamente, sino como algo general que sea como el que tenga la lógica del que vaya a ser, no sé si como un administrador. Claro, pues digamos, pues en sí pues el programa que estamos diseñando. Eso, O sea, pues aquí estoy haciendo el chip, ¿cierto? Que es aquí es donde nosotros instalaríamos el software que estamos diseñando. ¿Cierto? ¿Listo? Entonces, basado en eso, entonces nosotros decimos, que digamos que el acercamiento que ustedes hicieron en la certificación estuvo bastante acertado, digamos, máquina de café, ¿cierto? Entonces tenemos varios subsistemas. Entonces, ¿qué subsistemas? Entonces, uno puede hacerlo a partir de los requerimientos y uno imaginarse y, digamos, a partir de ahí sacar los subsistemas que podrían soportar la operación de ese módulo, ¿cierto? Que nos da una buena visión, pero podemos complementarla, pues, obviamente, si el recurso existe, pues, modelándolo, ¿cierto? O sea, que mirando cómo es que ese elemento que yo quiero modelar o pasar a mi aplicación, cómo es que yo lo puedo representar. En este caso, por ejemplo, la máquina de café es uno de ellos. Por ejemplo, ya cuando vaya a modelar logística, pues, o cuando vaya a modificar o a modelar la administración central, que si ya es un concepto más abstracto, pues no podría hacer este ejercicio. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el tema de los pagos o las monedas, ¿cierto? Entonces yo podría decir que esto normalmente le llaman como monedero, ¿cierto? Que creo que hay que ustedes tenían como pagos, ¿cierto? Monedero / por ejemplo pagos, sino que si lo dejamos como pagos no podríamos darte vueltas. Bueno, entonces yo defino simplemente el monedero, que es el que permite gestionar el dinero. Por ejemplo aquí todo esto de acá que viene siendo como los dispensadores, dispensadores.
¿cierto? Que internamente pues, son los que también podemos modelar con ingredientes, ¿cierto? Lo puedo modelar como ingredientes, o pues si yo tengo una definición completa general, también podría haberlo colocado como producto. Es todo lo que tiene que ver con la preparación. Entonces ese subsistema va a estar responsable de hacer la preparación, porque es la que tiene control de todo eso. Luego tenemos las interfaces de usuario, ¿cierto? En este caso es una UI. ¿Listo? ¿Qué otra cosa podemos ver ahí? Bueno, podemos, en lugar de colocar productos aquí, mejor colocarlo acá directamente. Entonces digamos que los ingredientes que son los que están acá, entonces ese componente se va a encargar de saber cuánto hay de cada uno y demás. Bueno, pues podríamos también tener el tema de los insumos, ¿cierto? Entonces, técnicamente aquí tienen que tener como una colección grande de vasos, ¿cierto? Y pues no sé si, normalmente los pitillos están por fuera, pero con esto tiene que poder caer ahí. Entonces ya sea que lo manejemos como ingredientes ahí o pues coloquemos algo de aparte de insumos, eso sí ya... Si la lógica al final de cuentas es como lo mismo, pues podríamos dejarlo igual. ¿Qué más podríamos poner ahí? ¿Qué otros subsistemas? ¿Ustedes tenían cuántos subsistemas? 4. ¿Cuáles eran? Inventario, logística, máquina y sistemas de... No, el interno entre la máquina. Ah. Ya ahí. Ahí te toca. Listo, pero entonces miren que con estos subsistemas podríamos ya empezar ahora sí a asignar las cosas, ¿sí? Entonces aquí nosotros ¿qué vamos a hacer? Pues esto ahora sí vamos a empezar a revisar cuáles son las responsabilidades que teníamos dentro de nuestro requerimiento grande, que era vender bebidas de café. ¿Cierto? Que nosotros, que digamos que ahí estaban unas especificaciones donde decíamos el sistema debe permitir ingresar monedas de 100, 200, ¿cierto? Ese requerimiento que estaba ahí. Entonces ahí nosotros decimos, este requerimiento debe ser asignado al tema de acá. O sea, el sistema debe permitirlo y poderlo gestionar, o sea que eso debe estar aquí metido, ¿cierto? Dentro de lo que va a gestionar este monedero. Luego teníamos el de preparar, ¿cierto? Como tal, ya el sistema de poder preparar el producto que el usuario seleccionó, ¿cierto? Entonces, ese producto seleccionado, entonces, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta cuáles son los productos, tenemos que tener en cuenta que eso tenemos que mostrarlo en la UI y que entonces van a entrar en juego los dispensadores, ¿cierto? Porque es el que va pues, a hacer que los ingredientes caigan. Necesitamos que el producto, pues obviamente del usuario lo va a elegir a través de la UI y pues vamos a tener que decir cuáles son los productos que nosotros tenemos disponibles, ¿cierto? Y así pues con cada uno de ellos y así vamos a asignarlos. Entonces una vez asignados, por ejemplo este que es de preparar el producto, entonces vamos a decirle cuál es la responsabilidad que cada uno de sus sistemas tiene en esta funcionalidad. Por ejemplo el de la UI sería el de listar los productos, ¿sí? El de listarlos o el de visualizarlos. El de productos vendría siendo el tener la definición de las recetas, ¿cierto? O sea, cuánto de cada cosa tiene o debe usar para preparar el producto, cuánto cuesta y demás. Y luego pues el dispensador o los ingredientes, pues el que contiene la información de cuántos ingredientes existen dentro de la parte de acá. Ahora, otros subsistemas que podemos sacar a partir de que ya quizás no es tanto a modelar de la forma física, sino ya un poco más lógica, es el tema de las alarmas, ¿cierto? Que no la han puesto. Las alarmas. Y por ejemplo también podríamos modelar el tema de las reglas. Ve, profe. Y también falta el monitoreo de alarmas. Pues ese podría ser el de alarmas, podría ser el de alarmas. Sí, podría ser el de alarmas. O podríamos colocarlo como un subsistema aparte que diga monitoreo y diagnóstico. Cierto que es el que se encarga de recuperar las variables del sistema, por ejemplo, que si hay un mal funcionamiento. ¿Listo? Entonces ahí nosotros terminamos de hacer la subespecificación y vuelvo a pegar, es entender el propósito del requerimiento y definir, pues, para cumplir ese propósito del requerimiento, qué debe aportar cada uno de estos subsistemas. Y así se hace la subespecificación, ¿cierto? Yo pensando en cómo esos subsistemas van a aportar a la resolución de este requerimiento, del requerimiento en que lo estoy subespecificando.
Entonces luego, ahorita les voy a poner el ejercicio, para el tiempo. Entonces, miren, ¿cómo podemos pasar? Entonces, la idea es pasar de aquí, ahora sí, complementando con el diagrama de casos de uso, cómo paso al diagrama de deployment, que es como esa versión funcional inicial. Entonces, digamos que para eso nosotros partimos primero pues que tenemos que la máquina de café va acompañada pues, de varias cosas, ¿no? Entonces, máquina de café, sistema central, logística, el inventario o bodega como lo dicen. ¿Cierto? Ahora, entonces cuando nosotros tenemos el primer nivel de particionamiento, ese nivel nos va a determinar, o a partir de ese nivel vamos a determinar cuáles son los nodos de procesamiento que van a entrar a nuestro sistema. Entonces, ¿cómo yo defino eso? De entrada podemos definir que cada elemento o subsistema de primer nivel va a ser o va a estar solamente en un nodo de procesamiento. O sea, digamos que el primer acercamiento que yo puedo tener es tener que aquí, voy a colocar que esto sería el device, y aquí internamente pues tengo el componente máquina de café. ¿Sí? Y vuelvo acá, entonces tengo aquí esto, y entonces tengo componente del sistema central. ¿Listo? Y así con los otros. ¿Sí? Entonces, luego de hacerlo de esa manera, yo puedo luego, entonces, recuerden que la cantidad de nodos tengo que pues minimizarla, ¿no? Porque si no, pues yo podría usar un nodo por cada componente que voy a sacar. Pues yo tengo que intentar minimizar. Entonces, por ejemplo, ya tomaría la decisión de, yo teniendo los 4 subsistemas, entonces diría, yo podría mezclar o colocar este componente desplegado junto con este de acá. ¿Sí o no? O sea, en lugar de hacer ese acercamiento inicial, que sería cada uno en una parte, yo podría decidir si colocar este elemento aquí y pasarlo acá, o sea, máquina, café. ¿No? ¿Por qué no? O sea, que en lugar de que esté separado, lo junto con este de acá. Porque la máquina, físicamente, yo soy la máquina de café y el sistema central están en lugares. Exacto, entonces vamos a tener lugares diferentes, ¿no? O sea que esta combinación de aquí no se puede hacer, ¿cierto? Entonces yo borraría acá. Entonces borraríamos esto y digamos que esto se mantendría. Entonces igual voy a ver el análisis, entonces por ejemplo con el logística. Entonces logística lo podría meter acá, pues ya vimos que entonces máquina de café sí o sí tiene que tener un sistema aislado porque es un dispositivo completamente diferente. Pero por ejemplo yo podría meter logística con sistema central o inventario con sistema central. ¿Sí? Inventario no, porque inventario representa no, pero una cosa es el sistema para las bodegas y otra cosa es el inventario. O sea, el sistema de las bodegas es lo que estamos modelando como inventario. Que Pero puede todo ir eso ahí. puede. O sea, podría ir aquí junto. Yo creo que sí. Y luego, ¿cómo podemos escalar? Si lo pongo aquí junto, si yo necesito, por ejemplo, más bodegas, pues como necesito volver a instanciar. Sería distribuido también. ¿Ah? Sería Distribuido. Entonces, aquí hay algo que es importante, pues realmente eso ahí no va a importar mucho, porque pues realmente, por ejemplo, yo a nivel de front puedo colocar una aplicación de esto que se comunique con el servidor de acá. O sea que sí podría tener que aquí esté todo, o sea, esté logística, esté inventario, pero podría tener unos nodos aparte donde yo modele que aquí es como un PC que va a hacer la aplicación cliente de logística, que es la que realmente va a estar pues, físicamente en cada bodega o en cada centro de logística que tenga la empresa, que va a comunicarse con los servicios que están acá, ¿cierto? Que sería como la parte front, ¿cierto? Como lo estemos haciendo. Entonces, por ejemplo, si fuera web, entonces básicamente yo despliego las dos cosas acá y la persona simplemente puede entrar desde el celular y igualmente va a estar entrando lo que tengo desplegado acá. Esto si fuera pues, desktop, pues es muy computador para poder instalar. Y eso pues va a variar de las tecnologías que yo quiero usar o cómo ya elicitando más requerimientos, cómo quiero que estos actores interactúen con el sistema. Nosotros en los casos de uso, digamos que estos actores tienen o interactúan con ciertos casos de uso, pero no decimos cómo, porque ahí no se dice. Entonces pueden interactuar a través de una pantalla de celular, o sea, una aplicación móvil,
¿cierto? O una aplicación desktop, o una aplicación de escritorio, o una CLI, o una web, ¿cierto? Cualquiera de esas, igualmente pues los casos de uso deben estar implementados a nivel de servidor. Cómo el front se comunique con ellos, pues eso ya es una interacción de requerimientos, de cómo queremos que esa interacción se dé. Entonces podríamos hacer cualquiera. Ahora, ¿qué es mejor? Es mejor pensar el diseño de forma independiente, o sea, como si todos los nodos estuvieran de forma separada. O sea, pensar como que esto va aparte, esto va aparte, y esto va aparte, y esto va aparte. ¿Por qué? Porque es más fácil luego, por ejemplo, si por temas de presupuesto no se puede tener una máquina disponible para hacer la ejecución independiente de esos 3 subsistemas, yo puedo pasarlo a que se ejecuten en el mismo subsistema, en el mismo equipo. ¿Sí? Lo puedo esperar en el equipo. Y es muy fácil. ¿Por qué? Porque cuando yo hago esto, si yo coloco que esto que está acá afuera, coloco el de logística, y yo sé que este después no sé que el de pero se va a consumir. Entonces, por ejemplo, yo lo planteo de esta manera. Necesitamos aquí un switch, por ejemplo. Entonces, si yo lo planteo de esa manera, miren que aquí lo que estoy diciendo es que este elemento se puede comunicar de forma remota con esto, entonces yo podría escalar. Pero si inicialmente yo no necesito escalar porque pues, mi negocio no es tan grande aún, pero si yo lo diseño de esa manera, nada me impide que yo a nivel de ya despliegue cuando lo vaya a hacer, coja este componente y lo despliegue acá. ¿Por qué? Porque simplemente esta comunicación, en lugar de hacer a una dirección IP dada por el switch, puede ser a localhost o de un puerto diferente. Que es diferente que si yo lo pienso internamente, porque internamente lo estaría haciendo a través de llamada métodos o en una sola instancia, lo cual pues yo no puedo dividir un código, o sea si yo tengo una sola unidad de despliegue, yo no puedo partir eso sin modificar el código fuente, yo sí o sí tengo que modificar el código fuente para exponer los servicios. Entonces eso me va a obligar a mí a hacer un desarrollo extra. En cambio si yo lo pienso de forma independiente y lo resuelvo por servicios, pues ya al final simplemente decido si lo despliego en un equipo o lo despliego en otro, ¿cierto? Profe, entonces lo que usted está diciendo es que a nivel de despliegue siempre es mejor hacerlo lo más distribuido posible. Sí. Sí, es mejor tenerlo así, porque si lo tenemos así, a menos de que haya información que te restrinja desde el inicio, que usualmente no sucede. ¿Cierto? Entonces lo diseñamos así porque ya luego el cliente te dice, no, es que yo no tengo dinero para comprar 2 equipos, entonces yo simplemente digo, bueno, entonces no pasa nada, yo te pongo este componente acá, y en términos de diseño sigue funcionando igual, ¿cierto? Pero digamos que lo que cambia es, entonces en ese caso no afecta, porque de un lado a otro no pasa nada, porque lo que ya no haríamos es que este servicio no lo consumimos a través de tal IP 2 puntos el puerto, sino que colocamos localhost 2 puntos el puerto, ¿cierto? Que cambia la IP y no, digamos que los servicios se mantienen. Y eso es más fácil modificar que hacerlo al revés. Imagínense que ustedes tienen una aplicación monolítica y luego entonces para poderla distribuir una parte de esa aplicación en otro nodo, pues sí o sí les toca modificar el código fuente para romper el monolito. ¿Sí? Entonces es más fácil pensar directamente de esa manera. Profe, ¿no habías dicho que hay que reducir, o bueno, como ahorrarse algunos nodos? Sí, pero eso digo, siempre y cuando haya información, o sea, si tú tienes información de entrada, lo haces. Si no tienes información de entrada, tú propones un diseño distribuido y ya, ¿por qué? Porque si luego ya, mientras va avanzando digamos, recuerden que el diseño no es un proceso donde tú lo que ya diseñas hasta cierto punto puede ser lo que queda, porque eso sería mentir, porque realmente eso itera. Entonces tú estás en una etapa donde tú planteas un diseño preliminar y luego tú lo compartes con el usuario, con el cliente, perdón, y es el cliente el que te dice sí o no. Entonces dependiendo si eso es lo que el cliente busca, pues te va a decir, no, es que yo vuelvo a jugar, yo no tengo para montar estos 2 nodos aquí, mejor pongámoslo acá. Entonces uno lo puede mover fácilmente porque uno ya lo pensó de forma distribuida. Si uno lo pensara en un solo sistema, por ejemplo, si yo no hubiera pensado logística, sino que logística estuviera internamente metido como si fuera una parte del sistema central, entonces yo luego no lo podría extraer de forma fácil. Obviamente, pues eventualmente lo voy a poder extraer, pero requeriría más esfuerzo. ¿Sí? Entonces, una vez hecho, pues, tomando esa decisión de dónde va cada elemento, entonces ahora sí los planteo y entonces miraría cómo se comunican. Entonces yo sé que a nivel general, la comunicación pues, se va a dar de que el sistema central, la máquina de café va a estar comunicando al sistema central, el sistema central se va a comunicar a la logística y también pues, tenemos las bodegas, ¿cierto? Entonces este de aquí vamos a decir que también se va a conectar acá.
¿Listo? Creo que a nivel de especificación de los componentes, ¿a qué tan bajo nivel de detalle se va a llegar solo hasta los subsistemas de los sistemas? Sí, hasta nivel 2. Entonces, por ejemplo, aquí estaríamos diagramando lo que salía en nivel 1, que lo pueden tener como una visión preliminar, pero eso no, como tal, no lo voy a pedir que sea explícito. Porque lo que les voy a pedir pues, realmente es ya a nivel 2, ¿cierto? Creo que y tengo otra duda. Bien. ¿Bien? ¿Cómo se maneja el tema de las bases de datos ahí? Buena pregunta. ¿Cómo se debería manejar? ¿Qué key issue creen que es necesario para poder determinar eso? ¿Qué aspecto clave? Vos, Ah, Eso que claro. ni sé si- Bueno, está. Ajá, persistencia de datos, ¿cierto? ¿Qué nos dice ese key issue? Es como se gestionan y almacenan los datos. Ajá, pero entonces, ¿qué cosas debo tener en cuenta para tomar la decisión? Yo creo que tiene que estar en un PC aparte. Pues Tienen que primero tener tendría que bastante espacio. tener en cuenta cómo están distribuidos los sistemas. Uno es eso, pero otro es lo que estaba diciendo Santiago, y es, pues, cómo está distribuido tiene que ver con lo que vimos de Flynn, ¿no? Entonces, yo quiero que sea, exacto, la estructura de memoria. Entonces, yo quiero que sea una estructura de memoria compartida, una estructura de memoria distribuida, ¿cierto? O que sea físicamente distribuida, lógicamente compartida. Entonces, ¿cómo quiero que sea esa estructura? Entonces, por ejemplo, y tengo que decidirlo por cada subsistema. Entonces, imagínense que aquí vamos a tener la máquina de café. Desde la máquina de café, ¿cómo debería persistirse la información? Localmente. Localmente, ¿y en qué? ¿En qué? Bueno, primero, ¿por qué localmente? Pues porque la máquina de café necesita saber solamente si tiene sus ingredientes. Entonces, cada máquina de café tiene su estado independiente. Sí, Pero igual están conectadas pues directamente a la central, ¿no? Sí, pero, no está pero él no requiere conocer la información de la otra máquina. No. ¿Cierto? No es necesario. O sea, a nivel Ah, particular, pero los datos de él, o sea, los datos de máquina, del estado de la máquina no deberían estar almacenados por fuera para que ella los acceda, porque pues, realmente ella lo que necesita, o sea, que deberían estar guardados de forma local. Ahora, ¿cómo guardo esa información? ¿En una Mongo? ¿En una Postgres? ¿En una Oracle? Pero eso se especifica en el diagrama de deployment también. ¿En un archivo? O sea, uno como pone que es una Postgres, por ejemplo. Coloca un componente y lo llamas Postgres. Oh, pero un componente. No vayan a colocarla en los circulitos, ¿no? Ay, bro. Qué mala El es. profe y uno, digamos, para decidir si es Postgres o la con uno, ¿cómo lo hace? Ese, en términos general, pues si quieren, a ese Claro, momento pues, se lo pueden, no necesitan hacerlo. Pero pues sí lo pueden colocar como que sea una DB y les ponen como JDBC, uno sabe que pues es de Java, o pues simplemente lo exponen como un SQL, entonces uno ya sabe que, aunque no sabemos cuál es el servidor como tal, sabemos que va a ser SQL. O colocar una no SQL, que uno podría decirlo, no he definido cuál va a ser el servidor, pero va a ser un no SQL, a ese nivel de tipo. Porque digamos que lo orienta uno a veces decidir sobre una Postgres o una Oracle, temas de costos y eficiencia. Digamos que recuerden que Postgres es open source, Oracle no. Una licencia de Oracle ronda entre $10,000 y $15,000, ¿cierto? Entonces es dinero que obviamente el usuario tiene que pagar. Ahora entonces uno dice, pero si las bases de datos de Oracle porque son tan caras, ¿por qué no todo el mundo usa Postgres? Y es que Oracle tiene una mejor tolerancia a fallos que Postgres. ¿Sí? O sea, si una base de datos de Postgres se cae, tú tienes que estar pendiente porque normalmente ya no lo restablece sola y a veces hay que hacer cosas manuales para que la base de datos vuelva a levantarse y que no pierda información. En una base de datos de Oracle es más robusta y es más fácil que esa base de datos se recupere por sí sola. Entonces hay dos cosas diferentes. Y pues vuelve y juega, entonces te importa más, qué es más probable que ocurra en tu aplicación. Si es muy probable que si tu aplicación esté caída cada rato y que tú necesites una alta disponibilidad, pues te valdría la pena pagar la licencia y irse por un Oracle. Pero si no,
pues no vale la pena entrar en esos costos. Igualmente, cuando un sistema inicia, lo más probable es que empiece con Postgres y ya dependiendo de la evolución de él, si necesita más tolerancia a fallos o más disponibilidad, entonces puede pasar una Oracle, porque recordemos que dependiendo del framework que uno use, que normalmente ya uno abstrae esta parte, uno podría cambiar, siempre y cuando sean del mismo tipo, o sea, relacional y relacional, yo podría cambiar de motor de base de datos y para nuestro sistema no debería haber mayor cambio. Entonces, pues realmente esa decisión al final no impacta tanto en la arquitectura. O sea, simplemente yo digo es un JDBC, entonces cualquier motor de base de datos que implemente esa interfaz voy a poderlo usar. Entonces acá, ¿qué uso? Pero ¿cuál? Ahora pues no necesitamos flexibilidad. Pero para la máquina central, o sea, si eso va a ser de forma local. Ajá, ¿cuál es la mejor opción ahí? Pues yo no creo que mantenga cayendo. ¿Cuál es el nivel de concurrencia? Se cae. ¿Cuál es el nivel de concurrencia de acceso? No, pues uno por persona. O sea, Es uno a la vez, ¿cierto? Pero no están hablando del sistema. No, no tiene café. Porque es que si estamos hablando sí, es uno por persona. Es si no. Ajá, entonces concurrencia no hay. Entonces, ¿qué base de datos puedo llegar a usar? Postgres. ¿Postgres? O una. ¿Cómo vamos a hacer una información? Entonces, ¿qué es H2, profe. un H2. Bien, está bien. ¿Qué más? Pues, digamos, piensen en esto. Ustedes dicen, vamos a almacenar los datos en local, ¿cierto? Y están diciendo Postgres o Oracle o cualquier servidor. Quiere decir que van a instanciar un servidor de esos aquí. No, pues En este no, chip. no es necesario. En este chipcito que pues, puede no ser ni siquiera una CPU como tal, sino un microcontrolador, ¿cierto? O un computador embebido. Y usted le va a instalar, o sea, tras de que eso no tiene muchos recursos, le van a instalar un servidor de Postgres para almacenar algo que no es concurrente. O sea, porque igual un servidor de base de datos, por decir, es concurrencia, o sea, uno lo usa por concurrencia. Entonces aquí es más óptimo o es mejor usar una base de datos que sea base de archivos o usar archivos directamente, ¿cierto? Puede ser el archivo JSON, o sea, escribir sobre archivos directos. Entonces, yo podría colocar y usar archivos directos, lo cual aumenta la complejidad porque pues yo tendría que estar manipulando los archivos, tener que serializar y deserializar, o usar una base de datos embebida como H2 o como SQLite, ¿cierto? Que son bases de datos que son embebidas y que están en archivos. Entonces que básicamente ellos se encargan de, la información se va a escribir en archivos, pero son estas librerías que pues, se van a encargar de gestionar dichos archivos. Y pues yo puedo accederla a través de SQL, entonces es bastante útil. Digamos que esas bases de datos no son concurrentes porque pues en archivos yo no puedo escribir o el sistema de archivos bloquea cuando yo estoy escribiendo, entonces obviamente la concurrencia no es alta. Pero aquí no necesito concurrencia, o sea que esa debilidad que tiene pues no me interesa lo liviana que llegan a ser. Entonces, ahora esto de acá, la información que va a la administración central, ¿dónde la almaceno? Yo creo que aparte, ¿no? Entonces, Era mejor. aparte, ¿y aquí, ahora sí, qué tipo de servidor? ¿Ahí se usaría un servidor o también usaría archivos? No, sí, yo creo que es servidor. ¿Y por qué? Mucha información. Porque entonces ahí tenemos varias máquinas de alta concurrencia que yo quiero empezar a escribir dentro de un sistema, dentro de una base de datos. Entonces aquí sí voy a tener una base de datos, ya no se puede sobrar, no importa. Y entonces yo digo, voy a hacer que despliegue aquí, o pues la puedo sacar también por aparte, ¿no? También va a ir, y digamos que en ese caso ambas pues pueden funcionar. Bueno, entonces miren la información que está acá y acá. Esa información también va a tener un sistema, una base de datos aparte, o va a ser la misma base de datos. Aparte estábamos diciendo que el inventario tenía. No. No, yo creo que es una pero sola, ¿no? Sí, debería ser aparte. Al menos el inventario sí. ¿Sí? No, porque es que se maneja todo el sistema central, ¿no? Sí. No es más fácil tener O sea, toda la información ya. Vuelve y juega, ¿no? Eso, entonces aquí vuelve y juega y ustedes ya vieron UMA, NUM y norma, ¿cierto? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de ellas? Entonces si yo voy a usar UMA, entonces ¿cómo sería? No, yo creo que sería para. Un motor de base de datos, ¿cierto?
Y todos estos componentes acceden a dicho Pero no botón de está base de datos. instalado. Y entonces está centralizado en ese Postgres. Pero ¿Cierto? ajá, O en ese y orden. de botella. Ajá, pero ¿cuándo ocurren esos cuellos de botella? Cuando ellos acceden a... Cuando hay varios de ellos accediendo acá. ¿Cuántos de estos elementos pueden llegar a estar desplegados al tiempo? No, pues... ¿Muchos o poquitos? ¿Qué es lo que escala en nuestro sistema? Las máquinas de café. Las máquinas de café. Las máquinas de café. Y las bodegas. Sí, pero las bodegas que No al mismo tanto... nivel. No es al mismo nivel, o sea, por cada 1000 máquinas de café yo podría tener unas 5 o 10 bodegas, sí. Sí, es verdad. Entonces, ¿qué tanto? Y estas que son las que escalan mi sistema, pues no van a estar conectadas a la base de datos, ya dijimos. Claro que yo básicamente es como lo que aparecía en el parcial, ignoren esta parte y dígame entonces cómo es que estoy ya con memoria. Entonces yo digo, bueno, puedo Podría hacer... ser humo porque se está diciendo que no se necesita, que no hay tanta concurrencia No, en ese dato. alta concurrencia puede que sí haya, lo que pasa es que No de todos hecho, van a de hecho necesitar. UMA favorece la concurrencia y la latencia. Bueno, lo que no favorece es la escalabilidad. Pero no estamos quizá Pero ahí no escalables. necesitamos. Y aquí vamos a, digamos que la escalabilidad aquí no va a ser tan rústica porque quizás vamos a tener un sistema central y vamos a tener pues, una logística y 2 o 3 bodegas, ¿cierto? Ya que ese nivel no va a sobrecargar una base de datos de ese servidor. Entonces miren que aquí en este caso yo podría entonces decidirme por usar una estructura de base de datos compartida, una sola base de datos, donde pues todos los elementos llegan hacia ese servidor. ¿Sí? Profe, Entonces, pero si la logística o el inventario está lejos de la base de datos, necesitan saber de forma seguida que está disponible, si el servidor está muy lejos, digamos. depende de que, o sea, cuando estamos, por ejemplo, que esté muy lejos. Pues básicamente aquí, por ejemplo, ya nosotros estamos diciendo que el servidor central, ¿cierto? Va a usar este elemento acá y va a usar este de acá. Por lo tanto, todos estos elementos van a estar conectados en red. ¿Cierto? O sea, están en el mismo lugar, en la misma sala, No en la misma sala, están conectados en la misma red. pero para que pase eso deben de estar cerca, ¿no? No. Porque hay un switch. No, aquí sí hay que tenga la representación. Digamos que esto no es un switch. Digamos que esto es una infraestructura de red general. Entonces, esto, digamos que aquí es como una... digamos, esto es una intranet. ¿Sí? Entonces, aquí obviamente yo estoy representando en un solo nodo, pero ahí hay una infraestructura de red más compleja, ¿cierto? Por ejemplo, pues ahí puedo que esto esté aislado a esto, entonces esto tiene un router y esto está en otro router, pero yo de una u otra forma puedo hacer que la comunicación entre esos routers se dé y entonces puedo hacer ruteo. O sea, lo que me interesa a mí es que yo pueda acceder de aquí hacia allá. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estén? Ya va a depender. ¿Cómo puedo lograr hacer eso? Pues, por ejemplo, si yo tengo una VPN configurada, entonces puedo decir que todos estos elementos están dentro de la misma VPN a pesar de que estén en locaciones diferentes. ¿Cierto? Por ejemplo, como Zero Time. Por ejemplo, puedo estar en mi casa, puedo estar en cualquier parte del mundo y yo podría acceder de forma remota a esta sala, ¿cierto? Sin necesidad de estar ni siquiera físicamente cerca. Pues es porque estoy accediendo a través de internet. Claramente, entre geográficamente más lejos me encuentre, pues va a ser más latencia porque pues va a tener que viajar más, pero pues con la tecnología que tenemos ahorita, pues es bastante, esa latencia pues, realmente no es tan grande. Además que ya, si esto lo estamos hablando a nivel de ciudad, por ejemplo, y tenemos una infraestructura usando fibra óptica, pues esa latencia realmente no es significante. ¿Sí? Entonces yo podría decir que sí, que efectivamente puedo tener la base de datos aquí, que igualmente va a tener, todos van a tener el mismo nivel de acceso o la misma facilidad de acceso a esa base de datos. ¿Listo? En ese caso no habría problema por esa parte. ¿Listo? Entonces, y allá pues ya uno seguiría modelando luego. Pero entonces vamos a modelar aquí. Entonces, por ejemplo, yo digo, entonces aquí lo que haría es, esta es la máquina de café. O sea, aquí yo puedo hacer dos cosas. O sea, aquí sería entonces, recuerden el primer nivel que dijimos que esto aquí tenía un componente que era la máquina de café. Yo lo puedo dibujar aquí y pues dibujar internamente estos otros elementos. Pero pues en particular este de aquí me genera ruido. Entonces, por ejemplo, no vamos a hacer necesario diagramarlo. Imaginemos que claramente todo lo que voy a poner internamente dentro de este diagrama y dentro de este componente de deployment va a ser parte de la misma unidad de despliegue o va a ser desplegado ahí. O sea que yo voy a colocarlo directamente como si fuera aquí, digamos, el monedero.
pero no entendí. Va a colocarlo ahí y ya vuelve a explicar esa parte. Por ejemplo, aquí colocamos el primer ingrediente. Coloquemos el producto. Aprende la plena. Pues eso es como que se está Ese es el máximo, Jenny. Grabando todo. Tienes que desplazar tu glúteo hacia ¿Ah? tu zona. 45 minutos grabados. Yo tengo una pregunta rápida sobre, en este caso, en el caso general en el que teníamos la máquina de café, sistema central, logística y bodega, yo como me imagino lo de las interfaces provistas y requeridas. Son los casos de uso. Ok. Pero digamos, Pero digamos, si yo tengo una pregunta. Si yo tengo varios servicios que me provee, digamos, ingredientes, yo tengo que hacer una cosita así de proveer por cada servicio que provee, o un solo servicio, una sola cosita de proveer, me implica que No, es una por cada servicio. O sea, o caso. sí, familio. Es horrible. Bueno, entonces, vamos a hacer esto. Entonces tenemos aquí estos elementos que son los componentes y normalmente siempre tenemos una representación del componente principal. Así como los casos de uso tenemos como el caso de uso principal, que es el jerárquico, y luego tenemos los que están subespecificados, ¿cierto? Y tenemos una forma de árbol. Acá va a pasar lo mismo, vamos a tener los subsistemas que identificamos, ¿cierto? O sea, hace parte de este árbol. Y vamos a tener el elemento principal, que sería el de la máquina del café. Normalmente a este le decimos controller, entonces máquina de café controller. ¿Cierto? Acá me parece de control de fachada, controller. Entonces, los métodos grandes o los métodos, o sea, recordemos que si hacemos digamos, la proyección, nosotros sabemos que máquina de café entonces va a tener unos requerimientos grandes, principalmente, por ejemplo, el de vender bebida de café. ¿Cierto? Y a su vez va a tener unos subrequerimientos pues, que son los que yo estaba listando aquí hace rato. Entonces habíamos dicho que ese vender bebida de café va a tener eso. Entonces miren que básicamente es como lo mismo que está acá. Entonces este caso de uso que era el grande debe estar implementado o va a estar, sí, debe ser implementado como tal aquí dentro. ¿Sí? O sea, dentro de este elemento. Y cada uno de estos va a estar implementado en cada uno de los subsistemas que yo definí, pues al que hacía parte, ¿cierto? Al que yo asigné. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué quiero hacer? Por ejemplo, yo quiero hacer que el UI, por ejemplo, liste los productos. Entonces yo digo, vea, yo le digo al del controlador, le digo, vea, liste los productos, ¿cierto? Ahora, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo yo selecciono un producto? Entonces yo digo, yo tengo que permitir seleccionar el producto. ¿Desde dónde se escoge esa interfaz? ¿Quién la usa? ¿Quién la requiere? No. ¿Quién la requiere? Yo le escoger producto. Venta, no, producto. ¿Tampoco? ¿venta? Ingrediente. Entonces, ventas. ¿Seleccionar producto no es venta? ¿Seleccionar productos? No. Entonces ya dijimos todas. Faltan. Ingredientes. Entonces, ¿cómo nosotros, digamos si cuando selecciono un producto, Alarma. es un botón acá, ¿cierto? Eso genera Ingredientes. un evento, ¿cierto? Y ese evento, ¿cómo se captura? O cómo nuestro sistema tiene o captura información desde un lugar físico a nuestro sistema. O sea, digamos, esto es la... Tendría que haber un nodo. ¿Un nodo? No. No, sí, que No. representara la Get set. máquina. Fíjese. No. Entonces, bueno, cuando uno hunde el botón, o uno le escoge su producto. O sea, por ejemplo, cuando ustedes compran un mouse y usted lo conecta por primera vez a su computador, ¿cómo hace su computador para poder gestionar los eventos que parten de ese mouse? Con un driver, ¿cierto? O sea que cada uno de estos elementos deberíamos tener unos drivers. Entonces, voy a explicarlo en azul. Entonces, por ejemplo, aquí tiene que haber un driver de la pantalla, Ay, no. que sea el que dispara el evento que va a hacer la selección del producto, ¿cierto? ¿Sí o no? Que es la interrupción del sistema. Entonces, ¿por qué? Porque estos son dispositivos periféricos
que funciona a través de interrupciones. Pero Recuerden eso- que la UI, o sea, recordemos el patrón MVC, ¿cierto? Modelo, vista, control. ¿Quién recibe los eventos? ¿El controller? El controller. Y el controller es que actualiza el modelo y actualiza las vistas. Claro. ¿Cierto? Entonces vuelve y juega. Entonces, el controlador selecciona el producto. Entonces, por ejemplo, primero entonces, el sistema o el subsistema que controla toda la operación de la máquina de café le dice a la UI, vea, lísteme estos productos. ¿De dónde los voy a obtener? Pues entonces voy a colocar aquí una interfaz que me diga get products. ¿Cierto? Los paso por acá. Entonces, obtengo los productos, los listo y el usuario pues ya los puede ver. ¿Cierto? El usuario luego hace algo digamos, en el hardware, selecciona el producto, el driver me dice, vea, ese usuario hundió tal botón, yo internamente interpreto qué producto fue el que el usuario colocó. Entonces, por ejemplo, hundió el botón tal. Pero no, o sea, pues si fuera así, entonces no tocaría hacer también un driver para cuando él liste los productos. Para cuando él liste los Porque productos, si yo llego a la máquina de café y quiero ver los productos, yo le hundo un botón que me lista los productos. técnicamente siempre te lo está listando. Ah, ya. Sí, por eso este flujo hace internamente acá. Profe, pero Te no iba- entendí la parte del driver. Miren, por ejemplo, cómo yo me doy cuenta que se hundió algo acá Con un evento. con un evento, ¿cierto? Ese evento es procesado a través del hardware propio de esta pantalla. O sea, por ejemplo, si ustedes compran una pantalla, ¿cierto? Y ellos tienen, pues, por ejemplo, vuelvo el caso del mouse, que es como el más fácil. Entonces, por ejemplo, un mouse se conecta al equipo y como, a pesar de que ese mouse pues funciona igual que los otros, pero obviamente para el computador es un dispositivo completamente diferente porque quizás tiene un proveedor diferente. Entonces, para que el sistema tuyo pueda interpretar los eventos que ese mouse produce, tiene que tener un driver hecho por el proveedor del hardware. ¿Cierto? Cada hardware tiene su propio driver que está hecho por él. Entonces, ese driver luego convierte, o es el que se encarga realmente de leer el evento, y luego ese driver dice, ah, vea, el mouse hizo esto, entonces le dice al sistema operativo, vea, haga esto. ¿Cierto? Que es lo mismo que va a pasar acá. El sistema va a decir, el driver va a decir que él detectó un movimiento en la pantalla y me va a decir a mí cuál fue el movimiento. Pero el driver Y yo- que es un componente. Es un componente. Pues nosotros lo manejamos como un artefacto. O sea, pues es un componente, sin embargo, es un componente que nosotros no realizamos porque nos da el proveedor. Entonces es un Que eso, artefacto. entonces normalmente lo manejamos como si fuera el grapado, colocar un grapper como si fuera un artefacto. Profe, ¿y entonces yo necesito un driver por cada operación o es un driver general para todas No, para es todas? un driver por cada, por ejemplo, vamos a usar un driver para comunicarnos con las monedas, ¿cierto? Porque es el que conoce, o sea, cuando alguien pone una moneda, el hardware hace la lectura independientemente de cómo lo haga, y él dice, ahí se activó tal sensor, se dispara un evento, entonces ahí tiene que haber una forma entre conectar ese evento de hardware con nuestro software. Eso es el driver. Entonces el driver de los monederos expulsa la interfaz. Por eso, pero, o sea, sí habría un driver para cada, entonces, para cada evento. Para cada, pues no sé si para cada evento, pero sí por cada elemento de hardware diferente. Ah, ya. Sí, o sea, cada elemento de hardware que yo tenga, por ejemplo, aquí necesitaría un driver para decirle a cierta cosa que libere el ingrediente. ¿Listo? Pero, o sea, que iba, o sea, ese driver de ahí es el driver de pantalla. Ajá, ese driver de pantalla. Entonces habría uno de pantalla, uno de monedero. Ajá, uno de acá, por ejemplo, el carrusel, ¿cierto? O sea, el que te libera los productos. Por ejemplo, yo aquí le puedo, si yo aquí tuviera como un motor para, bueno, no sé dónde podría colocar como un motor para que agite la bebida, por ejemplo, si fuera una preparación que necesite agitación, entonces también podría tener driver para eso. Y uno le pone al driver solamente, o driver monedero, Sí, exacto, driver. para que no se confunda con otros. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo ya puedo definir. Ahora, miren que aquí yo podría decir que, claro, el driver lo gestiona aquí a través de este controlador, pero pues por ejemplo también cuando yo listo los productos, pues también tengo que poder comunicar con el driver para que sea el driver el que interactúe pues, con la pantalla como tal y ver los bits y eso. Pero ya dependiendo qué tal nivel de detalle quiero llegar a hacer, ¿cierto? Entonces miren que ya luego entonces tengo que ir revisando que los requerimientos que hacían parte de vender café, que fueron los que plantamos en el caso de uso, se cumplan. Entonces por ejemplo yo digo, el usuario debe poder ingresar monedas. Entonces yo debería tener acá que el monedero, ¿cierto? Entonces por ejemplo aquí como add, digamos moneda, entonces yo puedo decir que esto actúa a través de un driver también,
Entonces el driver me dice cuál es la moneda que me añadió y yo entonces como yo aquí tengo que decirle a él que registre el ingreso de una moneda. Por ejemplo, yo vengo acá y vengo aquí. ¿Cierto? O sea, el monedero detecta que ingresé una moneda, pero yo en el sistema entonces tengo que empezar a decir cuántas monedas tengo. ¿Sí? Y entonces, bueno, entonces, luego de eso, entonces el usuario selecciona el producto y luego entonces tengo que validar, pues aquí por ejemplo validar ingredientes, entonces hago lo que hago aquí. Y luego entonces digo, venga, ¿dónde está el producto? Entonces digo acá por ejemplo prepare, entonces como preparar, por ejemplo, este producto. Y este producto internamente lo que hace pues es, a través de la receta que tiene el producto que le estoy diciendo que prepare, pues va a estar pues liberando estas cosas que también se comunicaría entonces con un driver, ¿cierto? Por último, entonces registro una venta y cuando haga esta validación otra vez o cuando sea, pues yo puedo decir aquí que por ejemplo genere una alarma. Entonces vuelvo a jugar aquí estas relaciones, aquí yo no sé si son inclusiones o extensiones. ¿Cómo verifico si esto siempre se hace o no se hace? Pues le llame caso de uso, que es lo que ya te comentaba. Entonces yo con ese complemento de la lectura general, porque esto simplemente dice que de este elemento va a estar relacionado con las alarmas. Cuando una alarma se lance, eso lo voy a determinar basado en el flujo que yo definí en el diagrama de caso de uso. Y o sea, que ese diagrama de implemento también es horrible. Es más horrible. Ve, profe, y en el parcial los problemas también son como así tan abstractos. O sea, es que el problema de la máquina de café no dice nada, entonces uno inventa la mitad de las cosas. Sí. ¿Así es el parcial? Sí. Pero entonces uno cómo sabe si está bien, si uno se lo inventó. ¿Verdad? ¿Uno cómo sabe Porque que está bien? o sea, recuerden que lo que hablamos, ¿verdad? Form, follow function, y nosotros decimos, varias formas pueden solucionar o varias formas pueden satisfacer pues, la misma función. Eso es cierto. Ahora, ¿en qué medida una forma es mejor que la otra? En la medida que ustedes hayan usado bien los principios de diseño. O sea, se acota mediante la función. O sea, Sí, que claro, con tal de que uno cumpla la función, Sí. ya. Sí, Pero Bueno, y de allá para allá bien. empieza a tener en cuenta qué tanto usaban los principios de diseño. Por ejemplo, yo digo, no, eso no tiene nada de modularidad, o sea, la cohesión, la separación de responsabilidades está mal. Pero ¿y si yo sacrifico unas por otras, usted también ve eso? No, recuerden que los principios de diseño no se sacrifican unos por otros. Ah, no, ese sí, no, ese sí. Eso no se sacrifican unos por otros. Los Son principios de diseño todos se siguen. Sí, ok, listo. O sea, ahí no es como que yo, Los atributos de que sí puede sacrificar, que yo no coloqué esto acá y no es tan escalable, pero tiene mayor performance. Listo, te lo valgo. Pero, Porque- por ejemplo, si yo, o sea, el tema de la cohesión, Ajá. ¿cohesión era? No, acoplamiento, que es cuando yo uso interfaces. Ahí yo, si necesito No desacoplar, necesariamente, por ejemplo, aquí miren que aquí está acoplado o desacoplado. pues es que ahí está todo lo de la máquina de café, pues Ahí ¿Cierto? está Entonces, súper digamos, acoplado. yo sé que, por ejemplo, la máquina de café está súper acoplada, Ajá. ¿cierto? Y eso es normal porque es la Pero- esencia del elemento. Claro, Eso no pues porque sería- es que sin eso. Porque es que una máquina de café no puede estar desacoplada. Es algo, la lógica que mantiene el control como tal de la operación va a estar muy acoplada porque es una lógica muy específica. Claro. Yo que sí puedo tener ese acoplado, o sea, por ejemplo, yo que producto con ventas, ¿para qué? O sea, ¿por qué voy a hacer una relación entre estos dos? Ahí estaría haciendo acoplamiento, porque estaría diciendo que producto va a gestionar la venta, pero digo, ¿para qué el producto va a gestionar la, o sea, va a decir que la venta ya fue hecha si realmente él no conoce la operación general? ¿Cierto? Lo mismo pasa aquí, pero ¿para qué voy a relacionar producto con alarma o esto de acá? Si yo hago estas relaciones, ahí acoplo necesariamente. ¿Cierto? Aquí en este caso todo está cohesionado y tiene un acoplamiento donde debe estar, que es el controlador, que es el que conoce la operación general. ¿Listo? Y así hagan la misma lógica para todos. Y para la siguiente clase traen el diagrama completo. Traen una Es que propuesta, no es en serio. traen una propuesta preliminar.